Quisiera empezar por el asunto principal y siguiendo el orden deductivo, es decir, ir de lo general a lo particular. Explicar qué es una constitución. Para explicar una constitución voy a ir al concepto más simple de todos. Y voy a decir que una constitución es un libro de derechos. Para entender por qué la constitución es un libro de derechos, es importante que comprendamos dos conceptos. El derecho, el derecho como una disciplina que sirve para resolver conflictos y demás, el derecho está hecho, tiene una materia prima, fundamentalmente, que son las leyes y los derechos. Entonces, el derecho tiene leyes y derechos. Y voy a utilizar la definición que Thomas Hobbes da al respecto. Y Hobbes dice que un derecho es la facultad que le asiste a alguien para defender su propia vida. La facultad que le asiste a alguien para defender su propia vida. Yo entiendo que pareciera una definición un poco restringida, porque muchas personas dirán, oiga, pero no solo la vida es defendible, hay otras cuestiones defendibles. La propiedad privada es defendible, la libertad es defendible, sí, pero todas terminan relacionadas con la vida y con la posibilidad de direccionar la vida. Son cuestiones intrínsecas que luego los pensadores ilustrados en la Declaración de 1789 llamarán derechos inherentes o inalienables, igual que lo llamará la Declaración de Independencia de 1776. Por tanto, vamos a partir de esa definición de Thomas Hobbes de que un derecho es la facultad que le asiste a alguien para defender su propia vida. Y una ley es una limitación a un derecho. Una limitación a un derecho. Por tanto, los gobernantes hacen leyes. El poder, eh, el poder del Estado hace leyes. Y el pueblo, para defenderse del poder soberano del Estado, de ese poder legislador y edictal, utilicemos la expresión antigua, ese poder de hacer edictos, el presidente hace decretos, edictos, y, y algunos de esos edictos tienen unas formas legales, etcétera. Es decir, limitan la conducta y el pueblo, para defenderse de ese poder, hace constituciones. Esa es la primera cuestión que debemos entender para saber dónde ubicar una constitución. Entonces, una constitución es un libro que sirve para frenar al poderoso, a quien tiene el poder. Es un límite que le ponemos al poderoso para decirle, como querían decir los ilustrados franceses del siglo, vamos a remitirnos mucho al siglo XVIII, que terminará para nosotros con la Revolución Francesa de 1789. Para decirle, como decían los ilustrados, para decirle al poderoso, hay un blindaje que yo tengo y ese blindaje no me lo va a tocar. Hay un blindaje donde usted no puede llegar. Y ese blindaje se lo voy a escribir en una carta a la que me voy a llamar Constitución Política. Constitución Política. Y se llama Constitución porque, primero que todo, constituye un Estado. Es el acta que funda un Estado. Hay algunos, por ejemplo, hay una definición de constitución, permítanme a manera de paréntesis, una definición de constitución que es la de Carlos Santiago Nino, que dice que la constitución es la carta de navegación. Carlos Santiago Nino, pensador argentino, se hace famoso por muchas cosas, una de ellas porque es el maestro de Ferreira, de Zaffaroni, etc. Una carta de navegación. Bueno, en algún modo lo es, no es una definición muy exacta, pero es la definición que más éxito ha tenido en el tiempo moderno. Sin embargo, para nosotros seguirá siendo una carta de derechos. La Constitución, por tanto, tiene dos tipos de derechos. La Constitución está hecha de dos tipos de derechos. Las constituciones modernas, las constituciones tienen dos partes. Dos partes tienen. Entonces estamos en que la Constitución es un libro de derechos, hay leyes y derechos, la Constitución protege los derechos, es un libro de derechos, por el otro lado están las leyes que emanan del poder edictal del Estado, del poder de mandar que tiene el Estado, y la Constitución es un freno a ese poder, es lo que estamos diciendo. Pero los derechos que hay en la Constitución no son todos iguales. Hay diferentes categorizaciones de derechos y en unas explicaciones posteriores hablaremos de esas categorizaciones. O sea, son bastantes.
y hablaremos de ellas. Pero por ahora entendamos que las constituciones tienen dos categorías de derechos. Las constituciones tienen dos. Una categoría inicial que se denominan derechos directos y que las constitucionalistas suelen llamar a esa parte de la Constitución, suelen llamar la parte dogmática. Entonces, las constituciones tienen unos derechos directos, y los constitucionalistas a esa parte donde se encuentran los derechos directos la denominan parte dogmática. Y hay una parte de derechos indirectos, de derechos indirectos. Y esa parte de derechos indirectos, los constitucionalistas la denominan parte orgánica de la Constitución. Así que vamos por ahora a hablar de que las constituciones tienen dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. Algunos dicen, oiga, hay otras partes, está el preámbulo, está la cláusula de reforma, hay unas normas neutras. Ok, yo conozco que hay otras partes. Me parece a mí que la explicación más económica y más simple es que las constituciones tienen dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática tiene derechos directos que se reclaman por sí mismos, y la parte orgánica es la organización del Estado, orgánica, organización del Estado, organización, orgánico, organización, que tiene una sola finalidad. La organización, toda la organización del Estado tiene una sola finalidad: proteger los derechos directos. Oiga, ¿para qué al fiscal lo tiene que ternar el presidente y tiene que elegirlo la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué dos poderes? Eso es algo que está dentro de la parte orgánica de la Constitución. ¿Por qué dos poderes? Bueno, para garantizar el debido proceso del artículo 29. Es decir, una parte orgánica que garantiza, o una parte indirecta, un derecho indirecto que garantiza un derecho directo. Toda la organización del Estado está determinada, destinada, está hecha, pensada, estructurada fundamentalmente para garantizar los derechos directos. Esa es la lógica constitucional. Ahora, ¿de dónde surge eso y cómo se organiza? Pues muy fácil, mire. Esta división de parte dogmática y parte orgánica surge de un documento que todos debemos conocer. Es indispensable conocerlo, no solo para los constitucionalistas, es el documento que funda nuestro tiempo, que es la Declaración de 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, otro día explicamos el nombre de eso y las doctrinas y todo lo demás. Por ahora vamos centrados. Esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es la primera constitución moderna, es el prototipo, el primer modelo, prototipo, el primer modelo, o si quieres el arquetipo, el modelo de modelos. Ninguna constitución puede salirse de allí porque si no, no es constitución. Es un libro cualquiera, la carátula soporta todo. Pero para que rigurosamente sea constitución, tiene que ceñirse a las indicaciones de esos 17 artículos, que se los lee uno en una sentada. Además de que es muy fácil de leer porque muchas de las frases que conocemos surgen de allí. Los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro, artículo 4 de esa declaración. Los particulares son libres para hacer lo que quieran, excepto lo que está prohibido por la ley, y los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley manda, artículo 6 de esa declaración. La libertad privada o la propiedad privada como una de las libertades fundamentales, artículo 17 de esa declaración. Y así encontraremos muchos que hemos escuchado, que se nos han convertido ya en palabras cotidianas. Allí están. Ahora, hay un artículo que es fundamental y que quizás sea el más importante para la teoría constitucional y que está en esa declaración, y que es el artículo 16, y que seguramente ustedes ya lo revisaron, yo no me lo sé de memoria, si alguien lo tiene, pues lo puede revisar, yo voy a intentar aquí acordarme rápido para no perderme de lo que estamos diciendo, pero básicamente lo que ese artículo 16 dice es lo siguiente. Dice que los pueblos o las sociedades que no tienen garantizados sus derechos fundamentales y no tienen la separación de poderes, no tienen constitución. Dos elementos fundamentales, de donde sale la parte dogmática y la parte orgánica: los derechos directos y los derechos indirectos. Repito, los pueblos o las sociedades que no tienen garantía de sus derechos fundamentales o garantizados sus derechos fundamentales, primera parte, parte dogmática, derechos directos, y además, la separación de poderes no tiene constitución. Bueno, eso en nuestra constitución está perfectamente ordenado. El preámbulo tiene un poquito de ambas, un poquito dogmático, un poquito orgánico. De ahí en adelante, unos artículos hasta el 10 también tienen una mezcla de ambas.
no nos vamos a perder, eso es muy fácil, eso lo vamos a ir hablando artículo por artículo y explicando. No tenemos dónde perdernos. Del artículo 11, que es el derecho a la vida, que es donde empiezan los derechos, del artículo 11 de la Constitución, que es donde empiezan los derechos directos, hasta el artículo 112 está la parte directa, la parte directa. Hay unos articulitos ahí que tienen una que otra combinación, pero no importa, por ahora hagámoslo así para que nos quede muy claro. Entonces, del 11 al 112, derechos directos, o sea, parte dogmática, sí, ahí hay unos elementos de la nacionalidad, hay unos elementicos, ok, está bien. Esos tienen una que otra combinación, puede que tengan uno que otro elementico que después, cuando ya nosotros nos vamos a las especificidades, entonces aclaramos. Por ahora, como dije, siguiendo el método deductivo, que es el método de enseñanza, vamos, por lo general, armando cuadros generales y después vamos por las especificidades. Entonces, parte general, lo que estamos diciendo, derechos directos, básicamente del 11 al 112. Pero lo importante es esto, lo que sigue. El artículo 113 de la Constitución es el que da comienzo a los derechos indirectos o parte orgánica. La parte orgánica de la Constitución. Y el artículo 113 precisamente es el que habla de la separación de poderes. El artículo 113 es el que dice que hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esto no lo podemos perder de vista, porque todos los artículos de ahí en adelante, hasta el artículo 380 de la Constitución, los que están en boga en estos días, el 376 de la Asamblea Nacional Constituyente y todos tienen una finalidad clara: pesos y contrapesos. Así se llama. Es decir, que esos poderes se frenen mutuamente, que el poder ejecutivo frene al legislativo y al judicial, el legislativo al ejecutivo y al judicial, el judicial al ejecutivo y al legislativo, mutuamente, ¿no? Mutuamente, que se frenen mutuamente, viceversa y en sentido contrario, escuché alguna vez, que se frenen mutuamente. Estas constituciones o esa declaración lo que hacen es fundar el Estado. Y quiero concentrarme en esto un momento. El Estado es creado por ese documento de 1789. Antes de ese documento no hay Estado. Y esta es otra cosa que debemos comprender porque a veces nos perdemos históricamente y pensamos que el Estado ha existido desde siempre. No, la sociedad es la que ha existido, pero ha tenido diferentes formas de organizarse. Han habido polis en Grecia, las polis o las etnias o los demos. Han habido las cívitas romanas o cívitas o cívitas o las cívitas, como es el modo correcto de decirlo, en Roma. Hubo reinos, pequeños reinos, las repúblicas cristianas que existieron básicamente desde las Civitas Dei de San Agustín hasta 1789. Pero a partir de 1789, que es nuestro tiempo, vivimos en una forma de organización denominada Estado. El Estado tiene unas formas muy propias de organización, que ya las hablaremos. Pero digamos que hay dos formas de Estado. Dos formas y con esto termino. Entonces, el Estado existe desde 1789. La Revolución Francesa crea el Estado. Antes había otras formas que podemos estudiar. A mí me gusta mucho el tema de las Civitas Dei, del Preste Juan, de lo que han sido las etimologías de Isidoro de Sevilla, etcétera. Todo eso me parece muy bonito y lo podemos conversar, pero fundamentalmente tenemos que hacer esta división, tiene que esta división estar clara. El Estado aparece en 1789 con la Revolución Francesa. Y, mm, hay solamente dos formas de Estado. El Estado liberal de derecho, que se crea con la Revolución de 1789. El Estado liberal de derecho es un pensamiento de los liberales clásicos. Hobbes toma algo de Maquiavelo. Maquiavelo publica una obra en 1513. Hobbes vive en el siglo XVI, en el siglo XVII, él es de 1588, pero piensa y escribe en el XVII. John Locke, que es de 1632, que muere en 1704 y que hace todo ese siglo. Y una que otra cuestión, Spinoza y posteriormente los pensadores de la Ilustración, Sieyès, Condorcet, Cabanis, de Tracy, etcétera. Lamarck, que era más zoólogo que otra cosa, pero que plantea grandes cosas para el Estado. Montesquieu no lo podemos dejar por fuera, Rousseau, por supuesto, Diderot con la enciclopedia.
y en fin, todo ese conjunto de pensadores forman el Estado liberal de derecho, el Estado liberal de derecho, el cual cambia o el cual termina con la creación del Estado social de derecho, que es en el que vivimos actualmente. Y el Estado social de derecho se forma con el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otra declaración, no la declaración de 1789, sino la declaración de 1948. Declaraciones han habido muchas. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es la que crea el Estado liberal. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta solo se llama Derechos Humanos, de 1948, en su artículo 22, crea el Estado social de derecho. Hoy estamos viviendo una época de Estado social de derecho y nuestra Constitución, en su preámbulo, dice que Colombia es un Estado social de derecho. Bueno, yo quisiera parar ahí esta primera parte. Creo que hemos explicado unas cuantas cosas referentes a qué es Constitución, cómo se relaciona con el Estado. Hemos dicho que hay una identidad entre Constitución y Estado, porque hemos dicho que la Constitución es el acta fundadora o fundacional de un Estado, que el Estado colombiano existe desde 1991, que había otro Estado que era el de 1886, y hemos dicho también que eso no tiene nada que ver con el pueblo de Colombia. El pueblo de Colombia es una cuestión impersonal que puede existir, yo no sé desde cuándo. ¿Vale? Ni el territorio, ni la nación colombiana, si es que eso existe, o la plurinacionalidad, no lo sé. Esos son otros asuntos. El Estado como conjunto o formas de relacionarnos, conjuntos de reglas para vivir, eso existe desde 1991 con todas las reformas que se le han hecho a la Constitución. Eso es lo que estamos diciendo. Terminemos con esta idea. Una Asamblea Nacional Constituyente es cambiar de Estado y poner otras reglas, establecer otras nuevas reglas para vivir.